La anarquía es una utopía hermosa por la que todos los días tenemos que luchar. Esto está clarísimo para mí y para muchísimas otras personas. Sin embargo, y como nunca me canso de aclarar en este canal, antes que cualquier esfuerzo de construcción política, primero está la construcción de sentido. Para que la comunicación funcione, especialmente en lo político, el emisor y el receptor deben compartir un entendimiento básico del significado de las palabras. Y como anarquista confeso, puedo dar testimonio que en mi labor divulgativo suelo invertir mucho más tiempo en aclarar malos entendidos que en efectivamente explicar algo nuevo. Discutir el significado de la anarquía es, en gran parte, renegar con imaginarios construidos durante décadas en detrimento de aquellos que no representamos a nadie, y nuestra canción es contar nuestra versión y nuestra historia. Ahora, como toda filosofía política, existen tantas interpretaciones como personas que alguna vez pensaron la idea. Aún así, tenemos categorías específicas que buscan establecer algunas ideas fundamentales sobre las que distintos autores forjaron sus tradiciones, reflexiones o críticas particulares, siendo el anarcocomunismo posiblemente la deriva más difundida del anarquismo. El anarcocomunismo aboga por la abolición de toda forma de autoridad coercitiva, incluyendo el Estado, el capitalismo y las jerarquías sociales. Promueve una visión de la sociedad donde los individuos son libres para asociarse voluntariamente en comunidades sin la imposición de poder externo. En esta sociedad, los medios de producción serían comunes y los bienes se distribuirían de acuerdo con las necesidades, en lugar de estar regulados por el mercado o la propiedad privada. En su lugar, hace énfasis en la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo como los fundamentos de la vida social y económica. Contra la creencia de muchos incautos, estas ideas no brotaron mágicamente de la cabeza de algún barbudo que se levantó inspirado por dormir 8 horas de corrido. El anarcocomunismo surge, en primer lugar, como una respuesta a las desigualdades inherentes del capitalismo que ya se hacían sentir a mediados del siglo XIX, y después como una crítica a los sistemas socialistas autoritarios que vendrían décadas más tarde. ¿Y qué propone? Una alternativa en donde la libertad individual y la igualdad colectiva no estén en conflicto, sino que se refuerzan mutuamente. En el video de hoy voy a tratar de hacerles una introducción a los principales fundamentos del anarcocomunismo a través de algunos textos que considero imprescindibles, siendo que algunos de ellos no son necesariamente autores anarcocomunistas. Las principales ideas de Kropotkin sobre la organización económica comunal, la crítica de Malatesta al concepto de autoridad y la visión de Bakunin sobre la relación entre el Estado y sistemas simbólicos represivos como la religión. Les doy la bienvenida una vez más. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Antes de empezar a hablar sobre los textos del día de la fecha, me gustaría hacer una aclaración terminológica importantísima. Si esto no queda claro a un medio que entender al resto del video, se puede volver un despelote. Además, te pido que si no estás verdaderamente metido en estos temas, olvides por completo todo lo que entendés por anarquía y comunismo. Principalmente porque muchos de estos malentendidos, y de una forma muy provechosa, siguen siendo promovidos hasta el día de hoy por propagandistas o teóricos liberales, incluso por supuestos camaradas citando a gente que dice cosas sobre gente que no leyó jamás. Para los despistados, el término anarcocomunismo nace de la conjunción de dos conceptos: anarquía y comunismo. Puede que para muchos resulten dos ideas que poco tienen que ver la una con la otra, pero en realidad parten prácticamente del mismo lugar. Que hoy los pensemos como asuntos separados no es más que el resultado de disputas programáticas históricas que se extendieron mucho más de lo que deberían, y cómo no, una buena dosis de cancheros tirapostas. Como todo proceso gradual, es difícil marcar el inicio de la disputa, pero sin dudas la primera internacional de la AIT en 1864 fue un hito clave en esta cuestión. Acá asistió gente muy grosa del palo, pero que terminarían siendo opacadas por la presencia de dos de los barbudos más importantes de la historia del movimiento obrero, Karl Marx y Mijailo Bakunin. La verdad es que ninguno de los dos a lo largo de toda su obra hace una definición exhaustiva y concreta de lo que es el comunismo, pero ambos coincidían en algunos aspectos fundamentales bajo los que hoy podemos meterlos a la misma bolsa como comunistas: abolición de las clases sociales, de la propiedad privada de los medios de producción y del Estado.
Todo lo demás, y como dije recién, son diferencias programáticas sobre las que se sigue profundizando a casi 2 siglos del inicio de estos debates. Si bien podríamos decir que los marxistas desde hace unas cuantas décadas vienen ganando la puja terminológica, en parte también ayudados por la Guerra Fría y que nuestros enemigos de clase, al elegirlos como antagonistas, de este debate se desprenden 2 grandes corrientes, el comunismo marxista y el comunismo libertario. Por un lado, los partidarios de Marx entienden al comunismo como un movimiento real que surge de las contradicciones del capitalismo y la lucha de clases, y que, más que una ideología estática, es un proceso dinámico hacia una sociedad sin clases ni opresión. Comulgan con la idea de que para terminar con el capitalismo, primero se debe pasar por un proceso de transición conocido como dictadura del proletariado, en donde el Estado es ocupado por un partido obrero fuertemente centralizado que se encargará de defender la revolución mientras transicionamos hacia el comunismo. Vale aclarar que no hay tiempos o formas preestablecidas para este proceso y las decisiones sobre la dirección de la revolución las determina pura y exclusivamente el Partido Comunista. Por otro lado, tenemos al comunismo libertario afín a la línea de Bakunin. Este nombre se debe a que él entendía que el poder y la organización social debía provenir de la base, de las propias personas y no de una estructura estatal o un partido. Por esto tildaban a Marx de autoritario cuando sugería que las capacidades coercitivas del Estado deberían subsistir o expandirse más allá una vez alcanzado el contexto revolucionario. De acá lo de libertario en contraposición al autoritarismo marxista. Para Bakunin no debería existir un proceso de transición que dependa de una estructura autoritaria por considerarlo una contradicción con los propios fundamentos del comunismo. Entonces, ¿por qué existe tanta confusión al respecto si parece algo tan sencillo? La apuesta es que me resultaría imposible reducir todos los debates sobre este tema a un solo párrafo, pero más o menos voy a tratar de traducir algo de esto a mis propias palabras para ver si se entiende mejor. A medida que las décadas iban pasando, con la Revolución Rusa de por medio, tanto marxistas como anarquistas pusieron el foco de sus concepciones del comunismo en 2 lugares distintos como una forma de diferenciarse. Los marxistas en el proceso y los anarquistas en el fin. Y perdón por lo brusco, pero si van a ganar la pulseada por el término comunismo, cuanto menos deberían hacerse responsables de los malentendidos que producen. Bajo esta visión de que el comunismo es algo dinámico, históricamente los marxistas han hecho reivindicaciones de procesos bastante disímiles entre sí. Incluso muchos de estos no se arriman ni un poquito al bochín de lo que hace 150 años entendemos como comunismo. De acá surgen conceptos como el de socialismo realmente existente, usado por muchos marxistas y burócratas, especialmente en el bloque soviético, para referirse a los sistemas políticos y económicos de los países socialistas que existían en la práctica, le hace en la Unión Soviética, China, Cuba o hasta la Revolución Bolivariana, sistemas que no representaban el comunismo, pero que se encontraban presuntamente en un proceso hacia su estadio final. De hecho, el concepto de realismo capitalista viene de acá. Sería tipo, esto es lo que hay, así que no hinches las pelotas, adáptate y come pasto zurdo de mierda, pero desde la izquierda. Para ellos sería algo así como que no existe otra cosa, esto es comunismo. De acá surge también esa mala interpretación bastante liberal instalada en el sentido común. Socialismo es cuando el Estado hace cosas. Si el comunismo pretende abolir las clases, a la propiedad privada y al Estado, ¿por qué reivindicamos como comunistas a los burócratas, a la propiedad pública y al estatismo? Esta crítica no la hago yo particularmente, sino que es una objeción que todos los anarquistas le vienen haciendo a los marxistas desde hace más de un siglo. Por esta razón digo que centraron sus esfuerzos en el fin y no en el proceso, siendo la anarquía el principio organizativo sobre un modelo económico comunista. Pero esperen, banquen un toque porque voy a aprovechar esta ocasión para hacer una oportuna aclaración. El anarquismo es una filosofía política y social que aboga por la abolición de todas las formas de autoridad jerárquica, las instituciones opresivas, especialmente el Estado, y las estructuras que generan relaciones de dominación como el capitalismo o la propiedad privada. Y de acá surge el equívoco sobre los supuestos anarcocapitalistas que me hacen renegar bastante. Autoproclamarse anarquistas pero promover un modelo de organización atravesado por relaciones de dominación económicas y jerarquías de clase basadas en la relación de los individuos con los medios de producción es una contradicción.
no es un tema particular de los comunistas anárquicos, como una vez leí por ahí, sino que de todo el anarquismo clásico en todas sus formas, como el anarcosindicalismo, el mutualismo o el anarcoindividualismo. Tiene un compromiso central con la abolición de todas las jerarquías opresivas, incluyendo el capitalismo y la propiedad privada de los medios de producción. Los anarquistas creen en la creación de una sociedad basada en la libertad individual, la cooperación voluntaria y la autogestión, donde las personas puedan organizarse libremente sin coerción. El anarquismo es un concepto amplio, sí, pero todas esas formas diferentes de organizar la sociedad vienen después de haber eliminado a todas las jerarquías. Es algo tan sencillo que hasta un niño podría entenderlo. O, bueno, capaz, no tanto. Por otro lado, el anarcocomunismo es una corriente específica dentro del anarquismo. Comparte los principios fundamentales del anarquismo, como el rechazo al Estado y las jerarquías, pero también tiene una pata económica bien determinada. Entiende que la propiedad privada y la economía capitalista deben ser reemplazadas necesariamente por una organización comunal de los recursos. El anarcocomunismo propone que todos los bienes sean de propiedad colectiva y que la producción y distribución de estos se realice según el principio de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. En lugar de un marco competitivo como el del capitalismo, se fomenta la cooperación en una economía sin mercados, salarios o dinero, donde las personas trabajan juntas para satisfacer las necesidades de la comunidad. Pero, ¿por qué anarcocomunistas? ¿Esto significa que toman características del marxismo, por ejemplo? Decirlo así sería históricamente erróneo, ya que estas dos corrientes se gestan a la par dentro del movimiento obrero. Es mucho más sencillo que eso. Anarquistas y marxistas comparten un mismo fin, que es el comunismo. Por lo tanto, ambos son comunistas. Obviamente partiendo de lo que dije antes sobre que el anarcocomunismo es la corriente más popular dentro de los círculos anarquistas y que los medios para alcanzar el comunismo dista muchísimo entre anarcos y marxistas. Ahora sí, podemos empezar a desarrollar. Además de teórico, político, geógrafo y naturalista, Piotr Kropotkin fue y sigue siendo hasta el día de hoy el máximo exponente del anarcocomunismo. Nacido en 1842 en el seno de una familia aristocrática de Moscú, no temió en renegar de su origen y desde joven mostró un fuerte desdén por los privilegios de su clase y una profunda empatía hacia el sufrimiento de los campesinos de la Rusia zarista. Después de completar su educación en un colegio militar, Kropotkin decidió abandonar la vida cortesana y se dedicó a la exploración científica en Siberia, donde realizó investigaciones pioneras en geología y biología. De hecho, durante estos años fue cuando desarrolló su teoría del apoyo mutuo, una idea que contradecía el enfoque darwinista dominante, destacando la cooperación como una clave para la supervivencia y la evolución, no solo en el reino animal, sino también en las sociedades humanas. Lo curioso es que su formación más dura en lo que a materia política respecta no llegaría sino que hasta algunos años después, a medida en que se fue introduciendo a los movimientos revolucionarios europeos. Lo metieron preso varias veces por subversivo, vivió exiliado y aún así nunca dejó de escribir. Sería entonces cuando redactó algunos de sus textos más influyentes, como La conquista del pan, del que vamos a hablar ahora. La razón de existir este libro se debe al fracaso de la Comuna de París, la primera dictadura del proletariado según algunos marxistas, pero que en realidad fue algo más parecido a un socialismo autogestionado propio del anarcosindicalismo. Publicado en 1892, acá Kropotkin hace algo que ni el propio Marx hizo, a pesar de ser el principal promotor de un proceso de transición hacia el comunismo, que fue presentar un modelo de organización comunista con propuestas concretas. Aunque todavía faltarían algunas décadas para que estallara la Revolución Rusa en 1917, el autor dejaría por escrito lo que más tarde se convertiría en desilusión. Aunque inicialmente apoyó el levantamiento contra el zarismo, pronto se desencantó con el régimen bolchevique por alejarse de un verdadero modelo de gestión obrera a través de la colectivización forzosa y economía centralizada en el Estado. Kropotkin los acusaba de instaurar un nuevo tipo de autoritarismo, y no solo por la pata económica, sino por las violentas represiones llevadas adelante contra movimientos socialistas que no compartían la línea del partido bolchevique. A pesar de sus diferencias con los bolches, fue tratado con respeto en Rusia hasta su muerte en 1921. Ni siquiera se había terminado la guerra civil, así que imagínate el nivel de labio que manejaba.
En La conquista del pan, Kropotkin hace una de las críticas más influyentes al capitalismo y al Estado, destacando cómo ambos perpetúan las desigualdades más desencarnadas. Para él, el capitalismo se basa en una profunda injusticia insuperable: la apropiación de la riqueza producida colectivamente por una minoría propietaria. La riqueza es generada por el trabajo colectivo de millones de trabajadores, pero es apropiada por una clase capitalista que no contribuye nada al proceso de producción, sino que se beneficia del sistema de explotación. Esta dinámica genera una polarización extrema entre ricos y pobres, creando una sociedad de una pequeña élite que controla prácticamente la totalidad de los recursos, mientras que la mayoría vive en la pobreza o al borde de caer en la indigencia. Según Kropotkin, los defensores del capitalismo suelen presentar la desigualdad como una consecuencia natural de la diferencia de talentos y de esfuerzo, o hasta genética, si le preguntan a alguno medio nazi, pero en realidad estas desigualdades están profundamente arraigadas en un sistema de propiedad que favorece a los dueños del capital sobre los productores directos. En cuanto al Estado, burgués, lo ve como una institución creada para proteger los intereses de esa minoría privilegiada. Lejos de ser una estructura neutral diseñada para mantener el orden o el bienestar común, el Estado es, según Kropotkin, un instrumento de dominación cuyo objetivo principal es garantizar la perpetuación del capitalismo. Las leyes, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las instituciones políticas están todas al servicio de las clases dominantes. El Estado no puede reformarse desde adentro porque su existencia misma está intrínsecamente ligada a la preservación de los privilegios y el poder de una minoría sobre la mayoría. Así, cualquier intento de utilizar al Estado como una herramienta para la justicia social, tarde o temprano va a fracasar porque sus estructuras están diseñadas para reprimir y controlar a las clases trabajadoras. Al final del camino, y sin importar qué tan sensible sea el que esté al mando, el Estado buscará defender aquello a lo que no puede renunciar bajo ningún concepto: el modo de producción capitalista y la propiedad privada. Frente a la opresión capitalista y estatal, Kropotkin propone un modelo de sociedad basado en el comunismo libertario, que describe como una forma de organización social y económica que aboliría la propiedad privada de los medios de producción, mientras que se pondría en práctica una economía comunal. En este sistema, todos los recursos y bienes de producción pertenecerían a la comunidad en su conjunto, y no a individuos privados. Y me detengo acá un segundo para desarrollar porque esto es importantísimo. Kropotkin con propiedad privada se refiere a la propiedad de los medios de producción exclusivamente, es decir, tierra, fábricas, herramientas y recursos que permiten producir bienes y generar riqueza, y que está controlada por individuos o una clase privilegiada con el fin de explotar el trabajo de los demás para obtener beneficios personales. Por eso en el capitalismo la propiedad privada es la base del sistema, donde una minoría posee la infraestructura productiva y una mayoría trabaja para ellos, recibiendo a cambio solo una fracción de lo que produce, mientras que los propietarios acumulan riqueza sin participar directamente en la producción. Es tan sencillo como plantear un escenario en donde vas a cosechar papas. La acción es exactamente la misma: cosechar papas. La diferencia entre que la propiedad de esa tierra sea privada o comunal es quién saca beneficio de tu trabajo cosechando esas papas. El capitalista no participa directamente en la producción de las papas, no está en el campo realizando el trabajo manual, sin embargo es quien recibe la mayor parte del valor que generan los trabajadores y vos. Su rol es poseer los medios de producción, en este caso la tierra y las herramientas necesarias, pero no trabaja en un sentido productivo. El capitalista gana porque controla los medios de producción y contrata a otros para que trabajen en su propiedad, pero no porque él mismo realice el trabajo físico o productivo. Incluso el contraargumento de que él compró esa tierra ahorrando con mucho esfuerzo mientras que plantaba papas no quita el hecho de que ahora el capitalista está parasitando trabajo ajeno. Esto supone una confusión entre dos conceptos distintos: el trabajo como actividad productiva y la propiedad privada de los medios de producción, que en realidad no son el resultado directo del trabajo de una persona, sino que depende de relaciones sociales y de dominación y acumulación.
Por eso Kropotkin hace una distinción bien clara entre propiedad privada y posesiones personales. Una confusión muy oportuna con la que corrientes propietarias pretenden desdibujar el asunto. Mientras que la propiedad privada está relacionada con los recursos productivos y la explotación de otros, y que necesariamente dependen de la regulación estatal, las posesiones son bienes personales necesarios para la vida cotidiana. Los objetos de uso personal, como la ropa, las herramientas manuales, los libros o los artículos de hogar, son considerados posesiones y, por lo tanto, no están en conflicto con la visión de una sociedad comunista. Esto no es una visión ideologizada de Kropotkin. Esto funciona así. Tu computadora personal no es propiedad privada porque no existe un catastro en alguna oficina estatal que lleve el registro de quién es cada mueble que tenés adentro de tu casa. Tu computadora va a seguir siendo tuya en la medida en que tengas posesión sobre ella. Si la perdés, te la roban o se te rompe y la tirás, deja de ser tuya, como pasa con todo lo que compras con dinero y más temprano que tarde termina en algún basural. La única distinción que hace Kropotkin con el actual régimen de propiedad privada es la cuestión habitacional. En este sentido, los hogares que sirven como lugar de residencia y refugio para las personas y sus familias no son considerados propiedad privada en el sentido económico que Kropotkin critica, cosa que hoy sí porque son consideradas capital. El problema, según él, no radica en que una persona tenga una vivienda donde vivir, sino en la concentración de propiedades inmobiliarias con fines especulativos o de alquiler, donde una minoría posee múltiples viviendas y las utiliza para acumular riqueza, mientras que otros no tienen acceso a una vivienda digna. La diferencia clave entre propiedad privada y las posesiones radica en la función social y económica de cada una. La propiedad privada de los medios de producción perpetúa la explotación, la desigualdad y la dominación de unos sobre otros, mientras que las posesiones personales son bienes necesarios para la vida diaria, sin los cuales los individuos no pueden llevar adelante una vida digna. Para Kropotkin, el anarcocomunismo no propone eliminar las posesiones personales, sino socializar los medios de producción para que estos sean compartidos por todos y no utilizados como herramientas de explotación. Entendido esto, podemos pasar a lo siguiente. El anarcocomunismo propone que la producción y la distribución de bienes no esté guiada por el lucro o la competencia, sino por las necesidades humanas. La economía comunal se organizaría de acuerdo con el principio de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Esto significa que cada individuo contribuiría a la sociedad según sus habilidades y capacidades y recibiría de la sociedad lo que necesite para vivir. La lógica detrás de este sistema es que las necesidades humanas varían de persona a persona y no deben medirse en términos de su valor económico en el mercado, sino en función de la capacidad de la comunidad para satisfacerlas. Kropotkin defiende que una economía organizada de esta manera permitiría la eliminación del hambre, la pobreza y la explotación, ya que la riqueza sería compartida de manera equitativa entre todos los miembros de una sociedad. Pero, ojo, si bien estamos hablando de una distribución de bienes que no se rige por lógicas mercantiles, tampoco estamos hablando de una economía planificada de forma central. Un aspecto clave en la propuesta de Kropotkin es la eliminación de las jerarquías y la descentralización del poder, por lo que en una sociedad comunal las decisiones económicas y sociales se toman colectivamente por las comunidades locales, en lugar de ser impuesta desde una autoridad central. ¿Por qué? Porque permite mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada comunidad, al mismo tiempo que fomentaría la cooperación entre las diferentes regiones. El principio de mutualidad es uno de los conceptos centrales en la teoría de Kropotkin y que encima lo podemos traspolar a un montón de lugares más de nuestras prácticas diarias. En la conquista del pan lo desarrolla extensamente y se sustenta en que, según él, el progreso humano no se debe a la competencia, como afirmaban los defensores del darwinismo social, sino a la cooperación y el apoyo mutuo. Kropotkin observa que a lo largo de la historia las sociedades que prosperaron lo hicieron porque sus miembros cooperaron entre sí para resolver problemas comunes. Por ejemplo, compartiendo recursos y apoyándose mutuamente en tiempos de necesidad. A esto lo desarrolla mucho más extensamente en su opus magnum, El apoyo mutuo, publicado algunos años después de la conquista del pan. Este principio se extiende a la idea de que la solidaridad es la base sobre la cual debe organizarse una sociedad libre. La ayuda mutua es más eficiente y beneficiosa que la competencia desenfrenada, ya que permite a las personas trabajar juntas para alcanzar objetivos comunes en lugar de luchar entre sí por recursos limitados. Ahora,
Esto puede resultar obvio en cualquier ámbito de la vida, salvo para la economía, por alguna razón que desconocemos. Kropotkin afirma que la cooperación no solo es una necesidad práctica para la supervivencia de una especie, sino también un valor moral que debe guiar la organización de la sociedad. La mutualidad fomenta la igualdad, la justicia y la solidaridad entre personas, en lugar de dividirlas por clase o por la búsqueda de interés propio como acostumbramos a hacer bajo el capitalismo. Ejemplos no faltan. Kropotkin ilustra este principio enumerando varias comunidades tradicionales y organizaciones cooperativas que demostraron que la cooperación es muchísimo más efectiva que la competencia para satisfacer las necesidades humanas. Ya desde ese entonces nos señalaba algo que incluso se terminó profundizando. Esto de la competencia por sobre la cooperación no estaría saliendo muy bien si el 10% más rico se lleva el 52% de todo lo producido en el planeta y el 85% vive con menos de $30 al día. Desde las cooperativas de producción hasta los sistemas comunales de intercambio de bienes, Kropotkin pretende ilustrar cómo la mutualidad fue y sigue siendo una fuerza central en la organización social y cómo también puede ser la base de una sociedad más justa y equitativa en el futuro. Campo, Fábricas y Talleres fue publicado en 1898, un periodo en el que Kropotkin se encontraba exiliado en Inglaterra mientras era perseguido por haber agitado anarquía por toda Europa, particularmente en Rusia y Francia. En este contexto, Europa estaba experimentando una aceleradísima industrialización y urbanización que, aunque trajo avances tecnológicos, también resultó en condiciones de trabajo infrahumanas. Este libro es, sin dudas, una de las obras más relevantes de Piotr Kropotkin por ser donde más se profundiza sobre una propuesta práctica para reorganizar la economía de manera descentralizada y basada en la autogestión comunal de la que hablamos antes. Él sostiene que las sociedades humanas pueden alcanzar una vida más equilibrada y justa si logran combinar la agricultura y la industria a nivel local, de manera que cada comunidad sea capaz de cubrir cómodamente la mayoría de sus necesidades de manera autónoma. Kropotkin plantea un cambio radical frente al modelo capitalista e industrial de su época, que se caracterizaba, y lo sigue haciendo, por la concentración de la producción en grandes centros urbanos e industriales, la especialización extrema del trabajo y la dependencia de mercados globales. En su lugar, propone la integración de actividades productivas diversas y el trabajo autónomo, de manera que cada individuo y cada comunidad puedan participar activamente en la producción sin depender de grandes conglomerados ni sufrir las consecuencias de las crisis económicas generadas por el sistema capitalista. En pocas palabras, la pretensión de este texto es demostrar que una economía descentralizada y cooperativa no es solamente posible, sino que también es beneficiosa para la humanidad, la sociedad y el medio ambiente. En Campo, Fábricas y Talleres, Kropotkin desarrolla su idea de descentralización económica como una solución al problema de la concentración del poder y la riqueza en manos de unos pocos. Recordemos que estas son épocas de tipos como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, Jay Gould o Cornelius Vanderbilt. Por eso, esta propuesta parte de la observación de que el sistema capitalista centraliza la producción en grandes centros industriales, alejando a las personas de la tierra y las actividades productivas que, en los hechos, dan sustento a la vida, principalmente porque este modelo crea una dependencia insostenible de los sistemas que es propenso a las crisis económicas y sociales, y que además empobrece tanto al trabajador como a su comunidad. Kropotkin propone un modelo descentralizado donde la producción agrícola y manufacturera se integra a nivel local. Las comunidades deben poder producir la mayor parte de lo que consumen, combinando la agricultura intensiva con la industria pequeña. Esta integración de la agricultura y la industria permitirían que las comunidades fueran autosuficientes, reduciendo su dependencia de los grandes mercados y evitando los problemas generados por la concentración del poder económico en manos de unos pocos. Puede sonar muy pelotudo el recordatorio, pero nunca viene mal repetirlo. No hay que naturalizar que la economía es una fuerza natural, sino que lo que sí naturalizamos es que opere como si lo fuera. Si un banco quiebra en los Estados Unidos y eso tiene consecuencias con la economía en países que están al otro lado del mundo, es porque existe una fuerte interdependencia entre los mercados de acá y de allá. Algo parecido pasó con la economía fuertemente centralizada de la Unión Soviética. Colapsa uno y nos lleva a todos puestos, mientras que vos vas a tener que laburar lo mismo o más durante años por una fracción de lo que ganabas y ahora todo te sale más caro.
Este sistema descentralizado no significa un aislamiento de las comunidades, sino que Kropotkin imagina una red de cooperativas interconectadas que compartirían recursos y conocimientos colaborando en lugar de competir. Al descentralizar la producción y basarla a nivel local, el autor sostiene que la economía puede estar más cerca de la verdadera necesidad de las personas y evitar los problemas generados por la producción en masa para un mercado global que ni siquiera te registra. Uno de los aspectos que más me gustan de Kropotkin es su siempre presente crítica a la especialización extrema del trabajo en las sociedades capitalistas. Esta idea de que a los trabajadores hay que dividirlos en funciones cada vez más limitadas y especializadas, y que eso es beneficioso para el desarrollo de la humanidad. A ver, desde que somos chicos en este sistema nos crían mayoritariamente de la misma forma, como individuos que deben proyectar enteramente su futuro en especializarse en una pequeña tarea repetitiva sin entender el proceso completo de producción ni tener la capacidad de aplicar sus talentos de forma diversa. Supongamos que a alguien le gusta la biología, campos interesantes y amplios si los hay, y va a estudiar eso a la facu. Después se inclina por la biotecnología como una manera de usar ese conocimiento para desarrollar productos y procesos que mejoren la calidad de vida en áreas como, no sé, la salud, la agricultura, la industria y el medio ambiente. Más tarde, cuando sale de ahí, se mete en investigación y se pasa años especializándose en biocombustibles para la transición energética, más especialmente en optimizar microorganismos que convierten desechos orgánicos en etanol. Ahora, si bien esto le permitió innovar en el desarrollo de biocombustibles, también lo dejó con una visión reducida del impacto social y ético-ambiental de su laburo. Por ejemplo, su investigación fomenta la expansión del monocultivo de ciertas plantas ricas en azúcar para alimentar los biocombustibles, lo cual desplaza cultivos alimenticios y amenaza la biodiversidad. Al no tener una visión más amplia, ni está al tanto de las críticas al modelo de los biocombustibles, ni los efectos a largo plazo que tiene en el medio ambiente y la seguridad alimentaria, por ejemplo. Ni hablar cuando le toque hacer una tarea tan estúpidamente simple como cambiar un repuesto del inodoro. No importa cuánto sepa sobre cómo procesar desechos en etanol, va a tener que llamar al plomero igual. Kropotkin afirma que esto no solo deshumaniza al trabajador, sino que también crea una peligrosísima dependencia de un solo tipo de empleo o industria, lo que puede llevar al colapso económico si esa industria o trabajo desaparece. Mucho peor cuando no hay ningún otro beneficio personal o comunal inmediato de ese crecimiento específico en el día a día y solo te sirve para percibir una remuneración económica. En contraposición, el autor propone una sociedad en la que los individuos puedan participar de una variedad de actividades productivas. Y ojo, no confundan esto con un planteamiento ludita. Por ejemplo, Kropotkin propone combinar el trabajo agrícola, industrial e intelectual y que eso permitiría a las personas desarrollar sus capacidades en múltiples áreas, promoviendo tanto su bienestar personal como el de la comunidad. Al evitar esa especialización extrema, las comunidades se vuelven más resilientes y flexibles, capaces de adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos que nos abrazan todos los días. Para el autor, la especialización es una de las características más destructivas del capitalismo moderno, ya que convierte a los seres humanos en engranajes de una gran maquinaria, privándolos de su capacidad de ser creativos y autónomos. En una economía comunal descentralizada, las personas podrían tener la oportunidad de aprender y realizar todo tipo de trabajos, lo que no solo mejoraría su calidad de vida, sino que también fortalecería la comunidad en su conjunto. Lógicamente, Kropotkin no concibe su propuesta de descentralización económica como una utopía inalcanzable, sino como un proceso progresivo que ya está ocurriendo en algunos lugares y que puede extenderse mediante la reorganización de la economía global. Señala ejemplos de pequeñas industrias y comunidades agrícolas de su tiempo que, mediante la cooperación y el acceso a tecnologías apropiadas, demostraron ser mucho más eficientes y sostenibles que las grandes fábricas y los monocultivos. Como dije antes, la descentralización que propone Kropotkin no implica necesariamente un retroceso tecnológico, sino que más bien una redistribución del poder y los recursos para hacer la tecnología accesible a todas las comunidades. En lugar de concentrar el control de los recursos y la tecnología en manos de grandes corporaciones, Kropotkin aboga por su distribución entre las comunidades locales que lo usarían para mejorar su autosuficiencia y bienestar. No se trata de cambiar necesariamente la producción, sino la matriz productiva, promoviendo modelos mucho más cooperativos que
lamentablemente, hoy en día solo solemos adoptar en momentos de crisis. Desde producir los alimentos necesarios para una comunidad en un contexto de debacle económica, hasta inventar nuevos trabajos cuando un grupo de desocupados se enfrenta a la desidia del Estado y del sector privado, o cuando directamente los trabajadores recuperan una fábrica que el capitalista decide cerrar. Este enfoque propone una reorganización gradual de la economía global basada en los principios de la cooperación y el apoyo mutuo, que reemplazaría el actual sistema de competencia y explotación. Kropotkin está convencido de que los avances tecnológicos pueden y deben utilizarse para facilitar la creación de comunidades autosuficientes y multifuncionales, donde las personas puedan vivir y trabajar de manera más libre y equitativa. Palabras de un rebelde es una obra de Kropotkin que recopila varios ensayos publicados originalmente en el periódico Le Revolte en 1879 hasta 1882. La aposta es que recorre un montón de tópicos, pero personalmente recomendaría que vayan a buscar esos mismos temas en otro de sus textos más extensos. No porque en este montoncito de papel revolucionario no vayamos a encontrar unas críticas bien contundentes al capitalismo, el Estado y las jerarquías propias del autor, pero el contexto de su publicación es similar al del texto anterior, pero lo que hace muy bien acá es poner la palabra justa para cuestiones como interpelar al movimiento obrero con estas propuestas. Después de todo, son textos de propaganda y que salieran en un periódico no es casualidad. Acá hay dos cuestiones que considero fundamentales en la obra del autor y que se hace un especial énfasis en Palabras de un rebelde. Acá Kropotkin deja en claro que la revolución es el único medio para alcanzar una transformación social radical. Ni reformismos ni dictaduras. Para él, la revolución no es solo una ruptura violenta con el sistema existente, sino una oportunidad para reconstruir la sociedad desde sus cimientos. Como bien decía el Piti Álvarez, ¿no? En su hit Nunca quise, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. El espíritu revolucionario es un impulso necesario para desafiar las injusticias estructurales del capitalismo y el Estado, y liberar a las masas trabajadoras de su opresión. Por eso Kropotkin rechaza fervientemente las reformas parciales y las soluciones políticas dentro del sistema existente que en su momento defendían algunos partidos comunistas volcados al electoralismo, argumentando que cualquier intento de mejorar la vida de los trabajadores mediante reformas gradualistas será cooptado o bloqueado por las élites dominantes, principalmente porque el poder del Estado y del capitalismo es tan profundo que solo una revolución puede desarticular ese ciclo, desmantelarlos y abrir espacio para una nueva sociedad basada en la libertad y la igualdad. Acá podemos ver algo de lo dicho al principio sobre las diferencias entre las corrientes comunistas. Para Kropotkin, la revolución no es solo un medio para derrocar a los opresores y fusilarlos en una plaza, sino también el proceso mediante el cual las personas comienzan a organizar sus vidas de manera colectiva y democrática. Incluso en anarquía, aunque algunos autoritarios se esfuercen inútilmente en decir lo contrario. En el corazón del pensamiento de Kropotkin se encuentra la idea de que la solidaridad entre los oprimidos es la fuerza clave que puede destruir las estructuras de poder. Lo van a encontrar acá y en toda su obra, valor que consiguió trascender más allá y sobre el que se construyó prácticamente toda la noción de anarquía que le precedió a su muerte. Kropotkin cree que los movimientos revolucionarios no son simplemente dirigidos por individuos excepcionales, conductores o líderes revolucionarios como la historiografía liberal cuenta a nuestros mitos nacionales, sino que surge el deseo colectivo de las masas por la justicia y la libertad, no siendo de otra manera que a través de la solidaridad los trabajadores, campesinos y marginados pueden unirse para formar un frente común contra sus opresores. Pero esta solidaridad no se limita únicamente a la lucha armada o a la insurrección violenta, sino que abarca todas las formas de cooperación y apoyo mutuo entre las personas. Kropotkin enfatiza que la revolución debe estar guiada por principios éticos sólidos que promueven el bienestar de todos, no solo de una nueva élite revolucionaria ni de administraciones populares que gestionan el horizonte de lo posible. La lucha colectiva es también una forma de contribuir a la nueva sociedad dentro de las ruinas de la antigua, sea mediante la revolución o creando redes de apoyo y cooperación que puedan reemplazar las instituciones del Estado y el capitalismo, desde una asamblea vecinal hasta un estallido social, pasando por una cooperativa de alimentos, un centro social o una mutual. Para Kropotkin, la verdadera revolución no es solo política,
sino moral. Por eso, para que la revolución tenga éxito, debe levantarse sobre los valores de la justicia, la igualdad y la libertad para todos, y no en una mera sustitución de una clase dominante por otra, tanto económicas como burocráticas. Solo a través de la solidaridad, la lucha colectiva, los oprimidos pueden construir una sociedad donde el poder esté distribuido equitativamente y donde las necesidades de todos sean satisfechas. Enrico Malatesta fue, sin lugar a dudas, una de las figuras más importantes de la historia del anarquismo, más precisamente entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Nacido en Italia, se unió al movimiento revolucionario desde joven, inspirado por las ideas de Giuseppe Mazzini, y más tarde de Mikhail Bakunin, quien lo motivó a abrazar el anarquismo por sobre las corrientes autoritarias del comunismo. Desde ese momento, Malatesta dedicó su vida entera a luchar contra la opresión y a promover la emancipación social a través de la acción directa y la organización autónoma de los trabajadores. Su enfoque se centró en la creación de redes de apoyo mutuo y solidaridad, las cuales veía como base una sociedad verdaderamente libre. De hecho, estuvo involucrado en numerosos levantamientos revolucionarios en Europa y América Latina, y aunque muchas de sus iniciativas no lograron cambiar inmediatamente la estructura política de los países, sus ideas continúan teniendo muchísima relevancia en el movimiento anarquista mundial. Malatesta definía sencillamente a la anarquía como una forma de organización social sin autoridad ni jerarquías impuestas. Para él, la palabra anarquía, derivada del griego y que significa sin gobierno, expresaba una visión de la sociedad en la cual los individuos no están sometidos a ningún poder centralizado ni a estructuras coercitivas. Él creía que la anarquía era posible y deseable y se refería a ella no como sinónimo de desorden, sino como un estado de equilibrio social donde las personas se organizan libremente, guiadas por el apoyo mutuo y el respeto de las libertades de los demás. Ya dejaba en claro un malentendido que muchos sostienen hasta el día de hoy. Los anarquistas no rechazan la organización en sí, sino la organización jerárquica y autoritaria que perpetúa la explotación y la opresión. La anarquía, en su forma pura, sería una sociedad donde las relaciones entre los individuos están basadas en acuerdos voluntarios y el respeto, eliminando la necesidad de un gobierno que legisle y controle la vida de las personas. El anarquismo de Malatesta es una respuesta a la condición de opresión y explotación a la que la humanidad estuvo y continúa estando sometida a lo largo de la historia. En una sociedad anarquista, las personas serían libres de desarrollarse plenamente sin la necesidad de imponer leyes que sirvan a los intereses de una minoría en el poder. Este concepto de libertad es central en la filosofía de Malatesta, quien considera que cada individuo debía ser capaz de vivir en armonía con los demás sin ningún tipo de coerción. Malatesta ve en la anarquía una forma de vida basada en la solidaridad, la autogestión y la justicia social. Malatesta sostenía que el Estado es una estructura de opresión ideológica y material. Su crítica no se limitaba únicamente al Estado como organización política, sino que también como un aparato que aseguraba el dominio de una clase privilegiada sobre el resto de la sociedad. El Estado es el encargado de legitimar y perpetuar la desigualdad y, por consiguiente, no es neutral como muchas nociones liberales pretenden instalar. Actúa como defensor de los intereses de aquellos que controlan los recursos y el poder. Puede que esto parezca una obviedad, pero recordemos que a principios del siglo XX, en países como Argentina, recién se estaba estableciendo un sistema medianamente limpio de democracia representativa. Cuando en 1916, y bajo el pretexto de que ahora, con el voto secreto, los obreros podrían hacer valer su voluntad y elegir a un presidente que luche por sus intereses, terminarían llevando a la presidencia a Hipólito Yrigoyen, un insurrecto aburguesado que terminó convirtiéndose en el presidente democrático más sanguinario de la historia de este país, siendo el principal responsable de masacres obreras como la de la Forestal, la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. ¿La democracia representativa nos deja participar? De alguna forma, sí, pero delegando ese poder a quienes su principal función es perpetuar el capitalismo, imponiendo leyes y utilizando la fuerza para mantener el status quo, sofocando cualquier intento de emancipación real por parte de los individuos o los colectivos oprimidos. Esta visión crítica de Malatesta también incluye a todas las instituciones que dependen del Estado, como la policía, el ejército y el sistema judicial, los cuales existen para mantener el orden el que se benefician las élites. Por esto es que él veía el Estado como un obstáculo para la justicia y la libertad, ya que sus estructuras y funciones están diseñadas para garantizar el control sobre la sociedad y proteger los privilegios de una minoría. La propuesta de Malatesta consiste en eliminar el Estado y sustituirlo por formas de organización autónomas y descentralizadas que respondan a las necesidades de las personas y no a los intereses de un poder centralizado.
Comprender el lugar del individuo en el anarquismo es muy importante y nos ayuda a entender por qué se reniega tanto con algunas cuestiones del comunismo marxista. Muy para conveniencia del liberalismo, esta idea de que el comunismo avasalla contra todas las libertades del individuo en favor del colectivo se repite un montón. Si bien algunos marxistas no ayudan mucho reafirmando ese prejuicio, cosa que para mí es una tergiversación que ni el propio Marx defiende, esta visión deja a las corrientes liberales como las únicas verdaderamente defensoras del individuo ante la voluntad de las masas. Cosa que sencillamente no es así. Si bien Malatesta no era un individualista, si les interesa esta corriente pueden ir a leer a Emma Goldman o a Stirner. Para él, el individuo ocupa un lugar central en la filosofía anarquista. Su visión del individuo se enmarca en una noción de libertad que es, al mismo tiempo, individual y colectiva. La verdadera libertad, según Malatesta, no es un concepto aislado, sino que solo puede lograrse en una sociedad donde cada persona respeta la libertad de los demás. En este sentido, la anarquía no promueve un individualismo egoísta, sino una forma de vida donde los individuos participan en la vida común, contribuyendo activamente al bienestar colectivo. Pero no nos confundamos, porque esto puede sonar medio a la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro, porque él la concibe como una libertad integrada y solidaria, más que como un límite entre los individuos. No se ve la libertad simplemente como un balance entre derechos en conflicto, sino como un estado colectivo que depende de la armonía social y la abolición de las estructuras de autoridad y dominación. En sus propias palabras, abolir la autoridad significa acabar con las influencias artificiales, privilegiadas, legales y oficiales, bajo las que muchos se justifican para restringir la libertad natural y solidaria entre los individuos. La libertad individual, necesariamente, debe complementarse con la responsabilidad social. Esto no significa que en una sociedad anarquista cada persona no tendría la posibilidad de actuar libremente, pero esta libertad estaría equilibrada por el compromiso con la comunidad a la cual uno pertenece. Ejercer tu libertad no significa que tenés el derecho de explotar o dominar a otros, sino la posibilidad de desarrollarte plenamente en una comunidad donde todos tienen las mismas oportunidades y derechos. Mikhail Bakunin fue uno de los pensadores más destacados de la filosofía política del siglo XIX, pero también un revolucionario y uno de los principales fundadores del anarquismo moderno. Originario de una familia de la nobleza rusa, comenzó estudiando filosofía en Moscú, donde se interesó en las ideas idealistas alemanas, particularmente las de Hegel. Sin embargo, a medida que se iba metiendo más en su militancia, se fue distanciando del idealismo filosófico para adoptar una postura más práctica y radical. Esto le valió pasar gran parte de su vida preso, enfermo o sometido a trabajos forzados en Siberia, de donde logró escapar en 1861, iniciando un periodo de exilio y militancia en Europa occidental. Aunque haya dedicado su vida entera a luchar por la anarquía, paradójicamente una de sus obras más importantes fue publicada póstumamente y lleva el nombre de Dios y el Estado. Si bien no es un texto muy largo, ya que se murió en 1876 antes de terminarlo, acá desarrolla algunas de sus críticas más agudas al autoritarismo y expone gran parte de su visión de una sociedad anarquista. No por su estructura teórica rigurosa, sino por la forma incendiaria en que transmite sus ideas, despotricando contra los mismísimos dogmas judeocristianos. El argumento central de esta obra es el de que la religión organizada es una de las herramientas más poderosas que han utilizado las élites para mantener el control sobre las masas. Según él, la religión no solo representa un sistema de creencias, sino una estructura de poder que somete a las personas y justifica su sumisión a la autoridad. Bakunin considera que la religión, al exigir fe ciega en un poder divino, establece una mentalidad de obediencia que refuerza la aceleración de la autoridad terrenal. En este sentido, la religión organizada se convierte en un instrumento de opresión que asegura la perpetuación de un orden social injusto. La crítica de Bakunin va dirigida especialmente al papel de la Iglesia como una institución por apoyar sistemáticamente los poderes políticos para asegurar su propia influencia y privilegio. Al promover la idea de que las personas deben someterse a la voluntad de Dios, la religión crea una ideología de sumisión que facilita el control estatal. Por lo tanto, considera que para que la sociedad alcance una verdadera libertad es necesario liberarse de la influencia de la religión organizada, la cual sostiene las estructuras de poder y refuerza las jerarquías sociales. Bakunin desarrolla su crítica al Estado describiéndolo como una estructura que existe principalmente para dominar y controlar a la población. Igual que la religión, el Estado se presenta como una entidad que busca
proteger a las personas, cuando en realidad su función es proteger los intereses de la clase gobernante. Para él, el Estado es una manifestación de la autoridad y el poder en su forma más opresiva, y su objetivo es mantener a la sociedad en un estado de sumisión, impidiendo cualquier intento de transformación social que pueda poner en riesgo el orden establecido. Entiéndase, por ejemplo, cuando el acceso a la tierra se le restringe a las masas de trabajadores. En este marco, el Estado actúa principalmente en favor de los intereses de la clase dominante, que en las sociedades capitalistas contemporáneas incluye a los grandes propietarios de tierra, desarrolladores inmobiliarios y las instituciones financieras que lucran con la vivienda. Este sistema prioriza el beneficio privado sobre las necesidades humanas fundamentales, convirtiendo a la vivienda en una mercancía en lugar de un derecho básico. Esto perpetúa las dinámicas de exclusión y desigualdad que mantiene a amplios sectores de la población en situaciones de precariedad habitacional. Pero no nos olvidemos que es el Estado el que regula y organiza el uso del suelo de maneras que normalmente favorecen la acumulación del capital en manos de grandes corporaciones o élites. A través de políticas de urbanización, concesiones o desalojos, el Estado facilita la concentración de propiedades en lugar de promover el acceso equitativo a la vivienda. En muchos contextos, cuando las comunidades intentan ocupar tierras o desarrollar soluciones autogestionadas para la vivienda, las instituciones estatales responden con desalojos, criminalización o represión. ¿Por qué? Porque refleja la función del Estado como garante de la propiedad privada y el orden establecido, incluso a costa de los derechos básicos de los sectores más vulnerables. Al administrar los recursos necesarios para la construcción y distribución de viviendas, como subsidios o préstamos, el Estado favorece a quienes ya están integrados en un sistema económico formal. Esto deja a las comunidades marginadas, excluidas o forzadas a depender de soluciones formales que a menudo carecen de seguridad legal y servicios básicos. Bakunin argumentaba que el Estado es incompatible con la libertad y la justicia, ya que basa su existencia en la coerción y el uso de la fuerza. En su visión, la verdadera emancipación solo puede lograrse con la abolición completa del Estado, ya que cualquier forma de poder centralizado inevitablemente conduce a la represión y a la explotación. Y recuerden que cuando hablamos de abolición del Estado, hablamos de la abolición del capitalismo por ser un sistema que necesariamente depende de una estructura estatal que lo legitime. En su lugar, y si bien no desarrolla tanto como Kropotkin en su propuesta de la economía comunal, Bakunin aboga por una sociedad autogestionada donde las personas sean capaces de organizarse de forma voluntaria y libre, sin la imposición de una autoridad externa que controle sus vidas. Por último, en Dios y el Estado podemos encontrar algunas de las reflexiones más interesantes que hace Bakunin sobre el concepto de la libertad. Él la entiende como el fundamento sobre el cual debe construirse una sociedad justa y equitativa. La libertad no solo es una cuestión de derechos individuales, sino un principio universal que debe garantizarse en todos los aspectos de la vida social. Recordemos, no es una condición legal negativa que restringe nuestra capacidad de hacer, sino una concepción positiva de nuestra propia voluntad articulada con lo colectivo. Por esto Bakunin constantemente reitera la idea de que el anarquismo es una lucha contra toda forma de autoridad, ya sea política, económica o religiosa. La libertad se basa en la capacidad de los individuos para autoorganizarse y crear vínculos sociales recíprocos y espontáneos sin recurrir a las jerarquías estatales o divinas. Argumenta que estas instituciones perpetúan la opresión y la desigualdad al imponer estructuras jerárquicas que limitan la autonomía individual. Afirma que la verdadera libertad solo puede surgir cuando las personas actúan por sí mismas, reconociendo las leyes naturales a través de la razón y no por imposición autoritaria. Es tan sencillo como entender que si para que alguien haga algo necesita de una institución, una jerarquía o un palazo, la voluntad de esas personas, en mayor o menor medida, está siendo coercionada. Bakunin relaciona la libertad con la rebelión y el pensamiento crítico, los cuales considera esenciales para superar la animalidad inicial de la humanidad y desarrollar su potencial pleno. Solo mediante la rebeldía contra las instituciones que esclavizan el pensamiento y el cuerpo, como el Estado y la Iglesia, la humanidad no puede alcanzar una verdadera emancipación. Por esto sostiene que la lucha anarquista no se limita a la abolición del Estado, sino que incluye también el rechazo a cualquier sistema que imponga límites a la libertad humana. Este principio de libertad absoluta es esencial para el anarquismo, ya que permite que las personas se desarrollen de manera plena y autónoma, sin la intervención de poderes externos que restrinjan sus posibilidades de acción. La libertad en el anarquismo de Bakunin es tanto un derecho individual como una condición necesaria para la convivencia armónica y equitativa en la sociedad. La razón principal de por qué escribí este video, más allá de aclarar unas cuantas malas interpretaciones sobre el tema,
es para traer a discusión una cosa muy importante. El anarcocomunismo no es una idea encerrada en libros o en los sueños de algún loco del siglo XIX, sino una propuesta política todavía vigente, capaz de abordar de forma muy efectiva las condiciones actuales del mundo. Vivimos en una sociedad globalizada, marcada por una concentración obscena de la riqueza, la explotación de la clase trabajadora y la destrucción de nuestro entorno. Y de ahí, el anarcocomunismo emerge como una respuesta urgente y necesaria. Es una filosofía que no solo denuncia las desigualdades estructurales del capitalismo y la opresión del Estado, sino que también ofrece una alternativa basada en la solidaridad, el apoyo mutuo y la autogestión. Que aclaremos, es de lo que un montón de políticos y burócratas sindicales o militantes profesionales se llenan la boca, pero que al final del día no es más que un eslogan vacío para andar dirigiendo gente. Lejos de los prejuicios que lo asocian con el caos, el anarcocomunismo propone un orden social profundamente ético, donde la libertad individual y la libertad colectiva no están en conflicto, sino que se refuerzan mutuamente. Es un camino que rechaza las soluciones autoritarias y centralizadas, sean por parte del Estado o del mercado, para construir comunidades autosuficientes y redes descentralizadas que respondan directamente a las necesidades humanas. El capitalismo es insostenible no solo por sus desigualdades, sino porque perpetúan un modelo de competencia y acumulación que erosiona la solidaridad entre las personas. Por eso, la única alternativa ante el colapso es la de una economía comunal donde los bienes de producción y los recursos sean de propiedad colectiva y su distribución se base en el principio ético donde cada quien dé lo que puede y reciba lo que necesite. Y no solamente una frase linda, sino que durante gran parte de nuestra historia nos organizamos así, mientras nos quieren hacer creer que la humanidad se reduce a los últimos 300 años. No hace falta llegar a puntos críticos de la economía o de la humanidad para entender que lo colectivo siempre prevalece sobre lo individual y que solo a través de la cooperación y el apoyo mutuo vamos a salir de esta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir fingiendo que las salidas estatistas nos van a sacar de acá? Estamos cada vez peor y cuando los mercados les pinta apretar, es el propio Estado el que nos exprime a nosotros, siendo que supuestamente está para cuidarnos. Está lejos de ser un instrumento neutral, es el pilar que sostiene las jerarquías económicas y sociales que nos hacen mierda. Y esto no es una invitación al desorden, todo lo contrario, sino a una construcción de un orden diferente, uno donde las personas se organicen libremente, sin coerción ni dominación, en donde puedan llevar adelante sus vidas felices y en comunidad. Más que nada por esto, y después de haber pasado por otras conclusiones, terminé abrazando el anarcocomunismo. Los autoritarios nos llaman idealistas cuando lo que proponemos no es un esquema rígido, sino una praxis en constante evolución que busca responder a los desafíos concretos de cada época. ¿Qué es más pragmático? ¿Esto o creer que dándole más poder al Estado en algún momento se abolirá a sí mismo? Es un mundo donde la riqueza de unos pocos depende del hambre de millones, donde las crisis climáticas avanzan implacables mientras que se priorizan las ganancias por sobre la vida y donde el Estado usa su fuerza para reprimir en lugar de proteger. El anarcocomunismo nos invita a imaginar y construir alternativas desde abajo. Se trata de organizar comunidades donde las decisiones se tomen colectivamente, donde los recursos no sean mercancías, sino derechos básicos y donde las tecnologías sean puestas al servicio del bienestar común y no del lucro. No son sueños ni utopías imposibles. Todo está ahí. Lo que nos resta hacer es recuperar el control sobre nuestras vidas. Pero ojo, esto no significa que entre medio tengamos un montón de desafíos que parecen insuperables. Requiere un compromiso, ser creativos y, sobre todo, fe en nuestra capacidad colectiva para transformar el mundo. Como decía Kropotkin, la cooperación ha sido siempre más poderosa que la competencia y es la verdadera fuerza que ha sostenido a la humanidad. Que esta convicción guíe nuestros pasos mientras construimos un futuro donde la libertad y la igualdad no sean meras aspiraciones, sino realidades concretas y compartidas por todos y todas. Muy buenas noches.